Video que preparó la producción para introducir el tema y nos metemos en el análisis. Los iraníes se preparan a elegir su próximo presidente después de la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. Este lunes se celebró el primer debate presidencial entre los 6 candidatos que fueron aprobados por el Consejo de Guardianes del país. Para la población, lo que más preocupa es el tema económico. La primera prioridad es la economía y, si queremos mencionarla en particular, es la estabilidad de la economía, la prevención de la inflación y la contención de la inflación y el crecimiento de la producción. Estas son las 3 cuestiones principales. Entre los 6 candidatos, 5 son de línea dura, como Said Jalili, el antiguo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, considerado el favorito del guía supremo de la revolución, el Ayatollah Khamenei. Hoy en día el país tiene enormes oportunidades, pero el requisito para esa oportunidad global es un salto iraní. E Irán puede dar un salto y esperamos ver este crecimiento del 8% en los próximos 4 años como parte del plan quinquenal. La excepción es Masoud Pezeshkian, relativamente moderado, que apuesta por una mejor comunicación con los otros países. Es imposible que consigamos el crecimiento del 8% sin conexión y sin abrir nuestras fronteras con los gobiernos de la región y con el mundo. Los iraníes estarán llamados a elegir un nuevo presidente el 28 de junio. En el país, este no es el cargo más importante, pues ese lugar lo ocupa el guía supremo de la revolución, que es el jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Bueno, escuchábamos entonces esta introducción en la que se mencionaban 2 de los candidatos, o por lo menos 2 de todos los que va a haber, de los 6 que van a estar presentándose. Hispan TV, este medio iraní en español, seleccionaba o marcaba 2, que uno es el único que vendría de la parte reformista, por decirlo de alguna manera, Masoud Pezeshkian, y Said Jalili, quien fuera asesor en el presidente del Consejo de Seguridad, que es, como decía ahí el informe, el candidato favorito del Ayatollah Khomeini. Sí, bien, digo. Sí. Tengamos en cuenta esto, que bien lo decía ahí en el video, lo charlábamos la semana pasada. El presidente en Irán no es la persona que más poder tiene, no es la persona, no es el principal cargo. El principal cargo es el del Ayatollah. Le sigue al del Ayatollah el de los sabios, el Consejo de Sabios, que son más de una veintena de personas que son las que de alguna manera arbitran cuando hay alguna, ¿cómo decirlo?, contradicción entre lo políticamente establecido o lo que se quiere hacer como política de Estado y la concepción religiosa, espiritual, conceptual sobre esa decisión que se va a tomar. En ese tipo de casos, el Consejo de Sabios y el Ayatollah son los que terminan definiendo qué se hace. Por ejemplo, el Consejo de Sabios, de hecho, es quien define quiénes son los candidatos, después de relevar... Sí, en conjunto con los Guardianes de la Revolución. Guardianes de la Revolución, que vendría a ser como un brazo protector militar del Ayatollah Khomeini. Y el Consejo de Sabios evalúan todas las candidaturas. Se presentaron muchísimas más que estas 6. Había decenas, 80 por lo menos. No tantas igual como en las elecciones del 2021, que creo que habían superado las 500 candidaturas. Bueno, por eso, hay una diversidad importante. El Consejo de Sabios y los Guardianes de la Revolución tienen la tarea de filtrar, digamos. Y ese filtrar es filtrar analizando sus currículum, viendo si no tienen antecedentes penales, y qué tipo de declaraciones hicieron en la prensa, si están más o menos a favor de determinada cosa, bla, bla, bla. Bueno, de todo eso hay un panorama. ¿Y si son mujer? Bueno, claro, sí. Bueno. Y de todo eso hacen un panorama y eligen a determinados candidatos. Y esos son los representantes. Por eso es importante tener en cuenta que el presidente vendría a ser como el que tiene la obligación administrativa pero no es la persona que toma las decisiones en última instancia. Claro, y los candidatos también están elegidos pensando en este plan quinquenal que de hecho se mencionaba en el video,
sin ir más lejos, los dos candidatos que se mencionan en el video, digo, quien quizás aspira dentro de los candidatos más conservadores a la presidencia, quien más chances tiene de ganar, que es Jalili, y el candidato reformista, hablaban de este crecimiento del 8%. Eso es como algo que quizás nos sorprende acá, porque es una línea que van a seguir, digo, que quien sea que gane, digo, hay una proyección muy concreta que tiene la revolución islámica y que tiene que ver con, bueno, para el próximo año crecer un 8%, y bueno, en todo caso después lo que se discute son las vías, pero sí hay un proyecto en común y todos los candidatos son elegidos alrededor de ese proyecto también. Sí, bueno, justamente en los 3 debates que ya hubo presidenciales, de los 6 que va a haber. Todos los días hay debate. Sí, hubo 3 veces en una semana. Lunes, jueves y viernes. Sí, y faltan 3 más. La semana que viene. Por ejemplo, digo, en mucho de lo que se dijo, digamos, hay muchísimos puntos de encuentro, y digo, y así con la cuestión de la economía, digo, por ejemplo, con respecto a la postura de Irán sobre, por ejemplo, el conflicto sobre Palestina, digo, los 6 candidatos tienen la misma posición, digo, no hay, obviamente hay algunos que pueden ser más conservadores, menos, digamos, ese tipo de más que nada de la forma en la que llevar a cabo la política, que en sí mismo la discusión sobre grandes diferencias sobre el proyecto final. Me parece que eso es algo que también se denota de hecho, cuando uno lee lo que dijeron en el debate, tenés que tratar de buscar cuáles son los puntos de disidencia para entender bien, digamos, cuáles son las diferencias. No son cosas que a simple vista uno diga, bueno, este es de tal, este es de tal, este es de tal, porque no existe. Justamente cuando se habla de que hoy en día en el mundo no existe la derecha y la izquierda de la forma tradicional en la que nos conocemos, me parece que Irán, por ejemplo, es un ejemplo de eso, digo, porque se puede hablar de más o menos conservadores, pero no puede decir este es de derecha, este es de izquierda. Me parece que es algo que después de la revolución islámica, por ejemplo, son conceptos que quedan efectivamente viejos, y de hecho los medios occidentales que lo quieren cubrir de esa forma, sí, hacen bastante papelones, hacen unos berenjenales importantes porque no se termina de entender qué están queriendo decir. En el informe lo que también decía es que hay solamente uno de los representantes de los reformistas, vendrían a ser, para básicamente, digamos, como para no marear demasiado a quienes estén del otro lado, los reformistas son los que plantean generalmente tener un mejor, un diálogo un poco más fluido. Son como menos pragmáticos, son más pragmáticos en términos políticos, y plantean como, bueno, hay que negociar con todos, hay que discutir con con Estados Unidos, con esto, con Israel, con esto, hay que discutir con todo el mundo. Los que son más línea dura o más línea ayatolá son los que, no, vos decís cualquier barbaridad y cortamos relación. Para ponerlo en blanco sobre negro, Ibrahim Raisi era más de la línea conservadora, o de la línea más ayatolá. También por eso la kifara negra, que son los descendientes del profeta. Rouhani, el que fue su anterior, era de línea reformista, que además también tenía la kifa blanca, que es los que no son familiares de el profeta Muhammad, también como para asociar también este tipo de particularidades. Rouhani, que fue quien en definitiva terminó junto con Sharif, que hoy por hoy, que fue su canciller y que hoy por hoy está apoyando al candidato reformista Pezeshkian, fue por ejemplo en el gobierno en que se firmó el acuerdo nuclear entre Irán y las 5 potencias nucleares, el 5+1, por ejemplo. Un línea dura era Ahmadinejad, que era el que dijo, si nos siguen hinchando los quinotos, vamos a producir la bomba atómica y se la vamos a tirar en el medio de Estados Unidos. Bueno, a ese nivel es donde están las discusiones. Me parece que más en el plano interno, incluso, bueno, son más complejas de entender porque no conocemos la diaria, pero en línea gruesa hay un trazado, un rumbo que es colectivo para todo Irán, que ahí es el ayatolá y los sabios y demás, y el plan en conjunto que se arma. Después es ver cómo se implementa ese plan, de qué forma, y cuánto o no influye el exterior en eso que se hace.
Estamos hablando de 61 millones de iraníes que irían a votar en por lo menos más de 60.000 centros de votación el 28 de junio, de los cuales más de 30 millones son mujeres y al menos 31 millones son varones. Y yo hoy hacía chistes con respecto a ver si son mujeres, porque hubo 4 mujeres que se postularon en una primera instancia como posibles candidatas y bueno, claramente fueron rechazadas, así como decíamos recién, ¿no? Que de por lo menos 80 que hubo en el último filtro quedaron 6. Una de esas 4, de esas 80, 4 eran mujeres, no fueron validadas en este caso como por lo menos desde en toda la historia, iba a decir de la Revolución Islámica para acá, pero no, en toda la historia de Irán y digamos incluso en su momento imperial. Antes era por otras cosas. Claro, antes era más como por un colonialismo, ¿viste? Y porque en la historia del mundo tampoco había mujeres gobernando, pero ahora digo, digamos, es una definición que ya hemos hablado de cuestionamientos internos que se dan intra-islam, ¿no? Revolución islámica, no como una idea de justamente un feminismo occidental, liberal, de, que vengan los yanquis a salvar a las mujeres iraníes, sino más de un planteo de decir, justamente en este eje de los más reformistas, aunque igualmente ni el más reformista de los 6 candidatos plantea tampoco algo muy, porque uno de los ejes del debate el otro día, en la parte el de ayer, cultural, sí. Estuvo la mención sobre el rol de las mujeres, y el que fue más progre fue el que dijo que deberían tener como si yo tuviera un subsidio, como que tienen que tener las mejores condiciones para poder criar en sus casas. Ese fue como el más progre de todos. Sí. Pero bueno, nada, solo para señalar algo. Bueno, pero a ver, también no casualmente se da en el que es del espacio cultural, y también hay que entenderlo en el plano de cómo está interpretado, ni siquiera leído, porque la crítica del feminismo islámico es que lo que dicen que en realidad es una interpretación de los hombres de lo que supuestamente Dios escribió en el Corán, que es que la mujer tiene que proteger la familia, tiene que garantizar la crianza, y el hombre tiene que proteger a la mujer, como diferenciándolo como en roles ya establecidos per se por Dios. La crítica que hacen las mujeres islámicas es que eso es una apreciación, una interpretación, una construcción social de los hombres, patriarcales. Lo mismo que pasa, digamos, con cualquier religión, ¿no? Claro. La Iglesia Católica y demás. Claro. Con la diferencia que tiene mucho más peso que acá la religión. Claro. También por eso se entienden como tipo de definiciones. Claro. Bueno, dentro de las diferencias, ¿no? Está claro, hay muchas similitudes entre los candidatos, sobre todo en el debate. Delphi mencionaba la cuestión palestina, que por todos los candidatos fue mencionada como la cuestión quizás más importante para el mundo musulmán en general, pero la realidad es que, hay algunas diferencias. Vos recién puntualizabas en una que quizás es la más interesante para entender un poco qué es lo que está en juego en estas elecciones, que tiene que ver con esa proyección internacional, más allá de la cuestión palestina, porque el candidato reformista, Masoud Pezeshkian, y Mostafa Pourmohammadi, que es otro de los candidatos, hablan en relación a las sanciones económicas y sostienen que para poder mejorar la economía hay que poder fortalecer las relaciones internacionales. Eso implica un poco el diálogo con todos los actores que se presentan alrededor, pero los otros 4 candidatos en realidad lo que plantean es tratar de aprovechar las capacidades nacionales para neutralizar todo lo que sucede y todo lo que generan las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y por Occidente en general. Esa es una de las principales diferencias que se abordó en el primer debate, donde la cuestión económica quizás fue el eje central. Sí, quizá el más, por lo menos de lo que escuché / leí, de lo poco, porque tampoco es que hay demasiada información al respecto en medios occidentales, el discurso de Jalil fue como el más parecido al de Ibrahim Raisi, en esto de coordenadas. Digamos, la síntesis de lo que dijo, me parece que fue esto de: cada vez que hay una crisis hay una oportunidad
tenemos una gran oportunidad con lo que se está armando. Me parece que fue el único que explícitamente medio como que apostó o apuntó más a, bueno, hay que seguir construyendo la multipolaridad, el BRICS y qué sé yo. Me parece que fue como el que más explícito lo hizo, y viendo que en ese lugar había como una posible solución a la cuestión de las sanciones unilaterales y bla, 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 bla. También entendiendo esto, en línea dura, o los que desde aquí de Occidente se mencionan como de línea dura o conservadores, son los que habitualmente buscan directamente cortar relación, no tener relación ni con Estados Unidos, ni con, no sé, si algún país europeo se burla o a lo Corea sanciona. Del Norte, digamos. Sí, claro, tienen bueno, listo, vos no me... Listo, cortamos relación y hacemos con otro negocio. Claro, para todos esos candidatos, las sanciones económicas no son el principal problema que hoy afecte a la economía. En cambio, el candidato más reformista quizás hace un planteo como, bueno, si hoy este es nuestro principal impedimento para el crecimiento económico, hay que empezar a dialogar, hay que empezar a charlar. Y, por ejemplo, Sakani, que es otro de los candidatos, que es el actual alcalde de Teherán, lo que plantea es, por ejemplo, que el principal problema no son las sanciones, sino las políticas económicas influenciadas por las instituciones internacionales, que lógicamente están dirigidas por Estados Unidos. Y lo que pide es, bueno, independencia económica y la eliminación del dólar. Hablábamos justo la semana pasada de la desdolarización, y esta temática, bueno, la eliminación del dólar estadounidense de las transacciones internacionales, enfatizando obviamente la autosuficiencia para poder ganarse de alguna manera el respeto internacional, que creo que es algo no menor. Y Jalili lo que plantea es, los desafíos económicos no derivan lógicamente o únicamente de las sanciones, sino que hay una expresión que hoy es muy concreta de las sucesivas administraciones estadounidenses que fracasaron incluso por las políticas de raíz. Y entonces dice, bueno, nosotros tenemos también nuestro poderío para hacer que las sanciones caigan, o que Estados Unidos no pueda llevar adelante, en todo caso, la guerra que quiera hacer. Es que ahí básicamente la discusión es entre los que dicen, bueno, ya me cansé de discutir tantas veces, siempre discutimos lo mismo y nunca llegamos a buen puerto, con un país o con un gobierno que vos discutís algo y te dice que no, o que sí, pero después no lo cumple. Con un gobierno así no podés discutir. Entonces, no discutimos, cortamos relaciones y tenemos relaciones con otros países que les importe y que respeten los acuerdos. Me parece que esas, como sintetizándolo mucho, esa es la reacción que tuvo, qué sé yo, Ibrahim Raisi, por ejemplo, que tuvo Ahmadinejad de su momento. Esto no quiere decir que no dialoguen, que no haya intercambio de información, que no discutan, bla, bla, bla. Quiere decir que, por lo menos en lo público, en lo que se deja ver, son de los que dicen, no, bueno, si no, ya está, listo. Es como discutir con un terco. No, listo, ya está. No discuto más, me voy a discutir a otro lado. La línea más reformista es la que todavía quiere seguir dando posibilidades a esos diálogos, me parece. En definitiva, como mencionábamos, algo que posiblemente pueda tener un juego, un margen de cómo avanzará Irán en el próximo tiempo. Lo que sí me parece que queda claro es que no va a haber grandes cambios, no va a haber una cosa muy sustancial de lo que ya se venía haciendo, precisamente por esta especie podríamos decir que es como una especie de dual. Para algunas cosas puede ser buena, para otras puede ser mala, de tener no solamente un referente como el Ayatolá, sino un consejo de sabios que además de la Guardia Revolucionaria de Irán, que son los que, como los veedores de que los planes que se construyen efectivamente se lleven a la práctica. Bueno, y se espera una participación bastante alta. Justo en las elecciones del 2021 tuvieron la participación más baja desde la Revolución Islámica.
que fue creo que del 49%. Bueno, después de los sucesivos debates, por lo menos según varias encuestas, el 92% de los iraníes está satisfecho con las discusiones en el marco de los debates y se espera una participación de por lo menos el 60%, así que bueno, creo que va a estar interesante el escenario electoral. Y bueno, recomendar, porque en Hispan TV hay una pestaña, si vos entras a la página principal, que dice Irán elige, y actualizan prácticamente cada una hora una noticia, así que si la gente quiere seguir de cerca, es por ahí.